Vamos a, vamos a leer nuestra Biblia. Le invito para que abra su Biblia, hermano, hermana, en la carta de Primera de Pedro, casi al final de esa primera carta. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer versículos 10, 11 y 12. Vamos a prestar mucha atención, hermano, porque esos tres versículos son muy, muy interesantes si los sabemos leer con calma y con entendimiento. Amén. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Amén. Gracias. Puedes tomarte lugar. Estoy muy tentado, hermanos, por el número que somos, a tomar la metodología que utilizamos los días lunes, que es día de estudio, en la cual no utilizamos el púlpito, estamos ahí sentados circularmente y estamos participando, y hay un poquito más de interacción. Puedes comentar lo que en ese momento tú estás entendiendo, o incluso si no lo estás entendiendo, o muchas veces yo en ese momento, ahí es donde hago la interrupción para ver si estamos avanzando bien. ¿Amén? Entonces el tiempo nos da, hay buen tiempo, el número de personas nos da para poder interactuar. ¿Amén? Entonces, sí, vamos a prestar atención. Estos textos, hermanos, a mí me gustaron mucho porque fíjate lo que dice el versículo 10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 cosas muy interesantes, que yo no sé tú, pero yo creo que a todo cristiano nos hace falta que esas 4 cosas Dios las trabaje y las moldee en nuestras vidas. Que sea Él directamente el que las trabaje y que nos haga saber cómo nos va pasando por cada una de ellas. Fíjate cómo dice: nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y al final de cuentas nos establezca, nos termine prácticamente ya poniendo en un lugar inamovible, porque estamos establecidos. ¿Verdad que nos gustaría que día con día Dios estuviera trabajando de esa manera en nuestras vidas? Vuelvo a leer: Él nos perfeccione, claro, porque nos sabemos a nosotros mismos obras todavía no terminadas. ¿Estamos de acuerdo? Obras en proceso de constante cambio y de constante mejora, aunque a veces esa mejora parece ser muy, muy pequeña, o a veces hasta sentimos que no la hay, y que en vez de ir avanzando pareciera que nuestro ánimo y nuestra fe van retrocediendo, pero no es así, hermano, porque la palabra dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Amén. Entonces, día que pasa, no de manera natural, sino cuando nosotros estamos bajo Él, con el deseo de que Él trabaje en nosotros, Él lo va haciendo, Él va trabajando. Entonces dice que nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca. Sin duda alguna, creo que todos necesitamos ser fortalecidos por Él. Siempre cuando hay momentos inestables, siempre deseamos que venga Dios a nuestro lado y en ese momento traiga fortaleza a nuestras vidas. Y al final, como dice, termina estableciéndonos. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué notan ahí? A manera de, como le digo, que los estudios, ¿qué notan ahí? Si ustedes se fijan, en Jesucristo, claro. Él está diciendo que todo esto, cuando Él habla o menciona la palabra Jesucristo, es parte de su agradecimiento. Esto es lo que en la Biblia se le llama doxología. Cuando el escritor da gloria a Dios y da los por qué Él está dando gloria. Y normalmente esa parte de doxología viene al final de las cartas. Pablo lo hace muy seguido, después de que ya dio toda la instrucción, toda la enseñanza. Él da una despedida y luego da doxología, que es esta parte que está haciendo Pedro también aquí. Cuando él menciona a Jesucristo, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. O sea, fuimos llamados
en Jesucristo. Y eso es algo maravilloso. Pero hay otra cosa que me gustaría que notaran ahí, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo quiero que ustedes noten otra cosa que no han notado. La puerta para esas 4 cosas que todos deseamos es una y la misma. Y muchas de las veces deseamos esas 4 cosas porque sabemos que son saludables, espiritualmente hablando, son benéficas para nuestras vidas, pero muchas de las veces no identificamos la puerta por la cual Dios nos hace entrar a ese camino. ¿Ya notaron la puerta? Después de que hayáis padecido. Amén, hermanos. ¿Aún sigues deseando esas 4 cosas en tu vida? Porque si esas 4 cosas en tu vida van a ser una realidad y tú las deseas, pues primeramente tú tienes que pasar por esa puerta. Y está diciendo el apóstol bien claramente, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo, al que citó un momento atrás, cuando dice el Dios de toda gracia. ¿Qué es una gracia? Todo don, toda misericordia, toda provisión, toda bendición. Es lo que está diciendo. El Dios de todo lo que nos provee, Él mismo, sea el que haga estas cosas, pero dice cuándo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Y es que, ¿sabes qué, hermano? Esa puerta, aunque no es tan agradable, pero es la puerta correcta para que Dios haga estas cosas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al atravesar por esta puerta, que es el padecimiento, quedamos completamente desarmados. Y quedamos completamente a la deriva de su ayuda. Todo tipo de fortaleza propia que queda completamente hecha a pedazos cuando somos introducidos por la puerta del padecimiento. ¿O no, mis hermanos? Y más aún, hermano, ahorita que consideremos a qué tipo de personas se les está escribiendo esta carta. ¿Y por qué se les está escribiendo esta carta? Hay otra cosa que me llama la atención. Bueno, yo quisiera primeramente, antes de pasar al versículo 12, que es el que me llama también la atención, yo quisiera que nos adentráramos a la historia que vamos a leer, a la carta que vamos a leer, y que viéramos primeramente el tipo de personas a las que Pedro les está escribiendo. Vayan al capítulo 1, versículo 1, donde él hace su presentación de sí mismo y luego después hace la identificación a qué tipo de personas les está escribiendo, para que nosotros, al saber a qué tipo de personas les está escribiendo, nosotros sepamos las condiciones de las personas a las que les está escribiendo. ¿Estamos de acuerdo? Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, se está identificando él. ¿Amén? A los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está mencionando diferentes regiones de ese primer siglo y no todas son subsecuentes. Son regiones que entre ellas algunas están retiradas. Por ejemplo, Asia y Bitinia, esas sí estaban cercanas. Galacia todavía también. El Ponto estaba un poquito más retirado y Capadocia también. Más o menos esas regiones estaban en el Asia Menor, donde Pablo hizo sus primeros viajes. Y dice que le está escribiendo a un grupo, los denomina a los expatriados. Amén. Y ya hemos hablado, yo sé, de esta palabra en otras ocasiones. Yo quisiera que antes de eso fuéramos un poquito a leer un detalle en el libro de Hechos, capítulo, si no mal recuerdo, es el capítulo 18 del libro de Hechos, un poquito para entender el contexto de quién pudieran ser estos expatriados. Miren, dice en Hechos 18:1. Dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Bueno, esto ocurre, hermanos, aproximadamente en el año 50. En el año 50 hay registro. En el año 50, el emperador Claudio da una orden de que todos los judíos sean expulsados de Roma. Amén. De Roma. Se presupone que el apóstol Pedro, gran parte de su ministerio,
lo llevó a cabo en Roma. Y en ese tiempo, cuando los romanos la tomaron contra los judíos, ellos agarraron parejo. Dentro de el catálogo de judíos entraron para los romanos también los cristianos. Son los mismos para ellos. Entonces hubo una dispersión. Pudiera ser esta dispersión a la cual se está refiriendo Pedro. Porque de hecho, si notan, hasta hay un detalle interesante. Este hombre llamado Aquila, fíjate cómo dice el versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila. Ahí está, era un judío natural del Ponto. O sea, había nacido en el Ponto, pero radicaba en Roma, en Italia. Por eso dice, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y si tú te fijas en el saludo que está haciendo Pedro, en 1 Pedro 1:1, él se refiere también a esa región, a la dispersión en el Ponto. Pues tal pareciera que pudiera coincidir, y si no, pues es un escenario muy similar. Los romanos no tenían el bien visto de los judíos, entre ellos los cristianos, y los corrían. ¿Amén? Los expulsaban. Entonces, como ya hemos hablado en otras ocasiones, a la gente a quien Pedro le está escribiendo es una gente que ha perdido su patria, una gente que ha perdido su casa, una gente que ha perdido su trabajo, su dinero, su patrimonio, sus ilusiones, su origen. Si estabas en la escuela estudiando algo, a la calle. Si tenías un negocio, a la calle. ¿Amén, hermanos? Bueno, la predicación del día de hoy yo quisiera que meditáramos en este punto que les voy a decir. ¿Qué hacer cuando hay confusión? ¿Qué hacer en tiempo de confusión? ¿Tú crees que para ellos no eran días confusos? Para estos expatriados, ¿no crees que era como muy confuso el día de mañana? ¿No crees que la pregunta, ¿y ahora qué hago?, era la que tal vez probablemente más imperaba en su mente? Y eso conociendo a Cristo, y eso siendo pertenecientes a una iglesia. Es más, fueron corridos de su congregación, donde tal vez probablemente se reunían. Ahora están en la calle. Hermano, y cuando ocurre esto, eventos inesperados, pues sin lugar a dudas, la confusión empieza cada vez más a adherirse a nuestras mentes. ¿O no, mis hermanos? Y nosotros tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en nuestras propias vidas. Por más cerca que digamos estar de Dios, la confusión llega y hace su trabajo. Amén, hermanos. Y cuando Pedro se da cuenta de esto, me imagino un Pedro maquinando en su cabeza la idea, ¿qué puedo yo hacer? ¿Cómo puedo yo contribuir a que mis hermanos que fueron expatriados, que no están cerca, que fueron corridos, que están dispersos, probablemente hasta entre familias se distanciaron en esa dispersión? ¿Qué puedo hacer para contribuir para que a mis hermanos no los venza, no los vapulee la confusión? Y que originado por esa confusión vayan a tomar decisiones equivocadas que luego les traigan consecuencias graves. Y eso es un patrón muy normal, ¿o no, mis hermanos? ¿Estoy de alguna manera estable? ¿Hay alguna agitación en mi alrededor? Y esa estabilidad que yo tenía se va. ¿Se acerca la confusión a mi mente? A aconsejarme, que normalmente es mala consejera. Y yo empiezo a tomar decisiones equivocadas. Y al tomar decisiones equivocadas, vienen consecuencias a mi vida. Y lo podemos ver claramente. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel va saliendo de Egipto? ¿Cómo salió de Egipto, hermano? ¿Por casualidad? ¿Salió tenuemente ahí sin que nadie se diera cuenta? ¿O cómo salió de Egipto? La palabra de Dios dice que con brazo extendido. ¿Qué quiere decir eso? O sea, con Dios obrando a favor de ellos, a la vista de ellos y a la vista de los enemigos. Tanto que a todos les quedaba claro que era Dios el que iba sacando la cara por ellos. Por lo tanto, ellos no salieron así como que temerosos ni titubeantes. Ellos salieron confiados, porque sabían que la mano de Dios iba con ellos. Entonces, ellos, ¿cómo estaba su ánimo en ese momento? Tranquilo,
Sobre todo confiado, seguros, sabedores de quién va delante de ellos. Acuérdense de la predicación pasada, Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, mejor no nos saques. Y Dios le contestó, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces eso debiera de darle tranquilidad a un pueblo que aunque numeroso, pero sabedor de que su Dios va delante de ellos. Como Él se presentó, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y he venido aquí para cumplir la promesa que le hice a ellos, en ti, a sus descendientes. Por lo tanto, ellos tenían toda la circunstancia a su favor para estar tranquilos, seguros y confiados. ¿Estamos de acuerdo? Y empiezan los primeros días a caminar. Imagínate la tranquilidad y el gozo de saber que vas en la noche y una columna de fuego te va iluminando, y no solo te va iluminando, te va proveyendo de calor en medio del desierto que es frío. Y luego se hace de día y el sol no te pega porque esa columna se volvió una nube que te provee sombra, tranquilidad. Todo el pueblo cabía, imagínate el tamaño de esa nube. Todo el pueblo cabía, más de 500,000 que va a pie, cabía. ¿Estamos de acuerdo? Pero pasan unos cuantos días y el agua se agota. ¿Estamos de acuerdo? El agua se agota. Con el agua que ellos salieron, los odres que ellos salieron, se empezaron a vaciar. Claro, eran muchos. Se vaciaron. ¿Qué empezó a llegar a sus vidas, hermano? Confusión. ¿Y ahora qué haremos? ¿Y ahora qué haremos? Y seguían avanzando. Y la confusión cada vez más seguía apegándoseles a su mente. Hasta el punto que los tomó la confusión. ¿A dónde los llevó la confusión? A murmurar. Empezaron a murmurar de Moisés y de Dios. ¿De Dios en qué manera? Con sus planes que él tenía. ¿Para qué nos sacaste? Mejor estábamos allá. Y empezaron a hablar. ¿Y eso qué desencadenó? El texto dice que Dios se enojó. Y empezó a haber mortandad. Y luego Dios les contestó, ¿estamos de acuerdo? Les dio agua de la roca. Se satisfacieron. Avanzaron otra vez, les faltó la comida y ¿qué pasó? Otra vez lo mismo, confusión. ¿Por qué no sacaste? Empezaron a murmurar y hubo consecuencias mortales para sus vidas. Entonces, nosotros vemos que este es un círculo, hermano, vicioso. Que cuando las circunstancias se modifican en nuestras vidas, también la confusión empieza, aquí estoy. Y muchas de las veces, mis amados hermanos, aún teniendo bases sólidas, como las tenían ellos, también somos presa de la confusión. Entonces, hermano, la predicación que vamos nosotros a ver el día de hoy, la palabra que vamos a ver el día de hoy, y vamos a usar a estos expatriados como ejemplo, es qué hacer cuando la confusión llega. ¿Qué paso dar cuando estoy confuso? Y metámonos un poquito a las condiciones que estos cristianos, porque él le está escribiendo a cristianos, le está escribiendo a creyentes, metámonos un poquito a las condiciones que ellos en este giro inesperado, al expulsarles de manera, digamos, por parte del gobierno, echarlos fuera, empezaron a imperar en sus vidas. ¿Cómo te los imaginas? Hermana Rosy, ¿cómo se los imagina? Ya vimos las condiciones, los corrieron de sus casas, sus escuelas, de su congregación, de sus trabajos, no hay dinero. ¿Y ahora a dónde voy? Preocupados, amén. ¿Qué voy a hacer? Sin duda esa es la pregunta. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué le voy a dar a mis hijos? ¿Quién me va a contratar si estoy boletinado? Probablemente por todo el imperio. Si todas mis relaciones, mis amistades, mi ayuda estaba en el lugar de donde me han echado. ¿Qué voy a hacer? Entonces, perdón, ¿a dónde voy? ¿Quién me da la mano? ¿Con qué empiezo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es una clara muestra de lo que hace la confusión también en nuestras vidas. Pero lo que vamos a ver es qué es lo que hace Pedro. Yo sé que no es Pedro. Yo sé que el Espíritu Santo fue el que lo empezó a incomodar. ¿Cómo les ayudo? ¿Cómo les ayudo? ¿Qué les digo? ¿Qué les escribo? No puedo quedarme, eso es lo que me gusta. No puedo quedarme a raya y bueno, pues Dios que me lo bendiga. No, dice Pedro, yo tengo que hacer algo. Y una de las cosas que hace Pedro es, ahora sí, volvamos a donde empezamos. Quiero que, teniendo ya en mente
las condiciones de ellos y el probable estado de ánimo que ya te imaginas de este grupo de expatriados, ve lo que les dice Pedro, a ver si tiene lógica para que ellos lo reciban y digan, ah, sí, Pedro, estamos de acuerdo, de primera impresión. El versículo 12, fíjate lo que Pedro les dice en el capítulo que leímos, en el capítulo 5, pero ahora el versículo 12. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, ¿sí? Son solo 5 capítulos. Os he escrito brevemente, y dice, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. ¿Cómo imagínate si tú eres un expatriado que ha recibido este agravio hacia tu persona, tu patrimonio, tu familia, tus derechos? ¿Cómo te cae que Pedro te diga en este versículo que él te ha escrito brevemente, amonestándote y testificándote que esto que estás viviendo es no la gracia, la verdadera gracia de Dios? Y dice, en la cual estáis. Esto que tú estás viviendo, esto que tú estás pasando, esto que tú consideras como una injusticia, esto es la gracia de Dios. ¿Qué dirías tú, hermano, de primera entrada? Pedro, no te equivoques. Esto no puede ser la gracia de Dios. Esto no sabe en nada a la gracia de Dios. Así que no te confundas, Pedro, y rectifica tus palabras. Porque esto, a lo que tú le llamas y que esto es la verdadera gracia de Dios, esto a mí me sabe a soledad, me sabe a amargura, me sabe a decepción, me sabe a derrota, me sabe a no sé qué hacer. Así como tú puedes decir, Pedro, que esto que tú me estás escribiendo, que ahorita lo vamos a ver, esto es la verdadera gracia de Dios. ¿Cómo puedo yo decir, como dijimos al principio, cuando Pedro hizo su introducción, cómo puedo decir cuando él dice, el Dios de toda gracia os afirme, os esto, o lo otro, el Dios de toda gracia? ¿Cómo puedo yo, Pedro, considerar que lo que me está pasando es una más de las bendiciones de Dios? ¿O es parte de la gracia de Dios? No, Pedro, yo concibo que el amor que recibo de Dios, esa es su gracia. Que la paz que recibo de Él, que la bendición que recibo de Él, que el sustento que recibo, eso es la gracia de Dios, sin duda. A eso me sabe. Pero ¿cómo me pides, Pedro, que yo lea tu versículo que me estás diciendo y que yo asimile que lo que estoy viviendo, esto es la gracia de Dios? Porque vuelvo a leerlo. Os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que estas condiciones tan extrañas que nos han sobrevenido, es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. No, Pedro, se me hace que ahora sí te falló. Porque quizás tú no estás expatriado, Pedro, y no sabes lo que se siente. Pero fíjate cómo Pedro dice que él les ha escrito brevemente, dice amonestando. ¿Por qué Pedro dice que él les ha escrito amonestándoles? Pues claro, porque para ellos las condiciones que les han sobrevenido son condiciones que ellos catalogan que no vienen de Dios. Y por lo tanto Pedro ha tenido que usar amonestación, porque ellos están dudando. Ellos están tal vez insatisfechos, confusos y con el riesgo de endurecerse, porque esto que les ha ocurrido no lo veían venir. Por eso Pedro dice, lo que yo les he escrito contiene amonestación. Y también dice, y testificando. O sea, yo les estoy dando testimonio de que es así. Aunque a ustedes no les sepa que esto es la gracia de Dios, es la verdadera gracia de Dios. Hermanos, ¿cuántos pudiéramos decir amén? Cuando la confusión no está en los expatriados, sino está en los que nos congregamos en este lugar. Cuando aquel evento que me ocurrió, yo ni me lo esperaba, yo ni por aquí me pasaba y me sorprendió. ¿Y cómo puede venir a decirme el hermano predicador? Y a manera de amonestación, hermana, entienda por favor,
que esto es la verdadera gracia de Dios. No, hermano. Pero sí que lo es. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está inspirando a Pedro para que les escriba de esta manera. Y porque Pedro se ha estado rascando la cabeza, pensando y orando: Señor, ¿cómo puedo ayudarle a mis hermanos? Ayúdales de esta manera. Háblales tajantemente. Que no se sientan sorprendidos, que no se sientan descuidados, que no se sientan olvidados de mí. ¿Por qué? Porque esta es mi gracia. Porque lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer de esta manera. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces, vaya que me llamó la atención este versículo 12, que yo no lo había leído con este detenimiento. ¿Y qué tan claro es? Pedro dice: estoy usando amonestación y testimonio. Amonestación y testimonio para que ustedes entiendan que esto que les ha ocurrido, esto es la verdadera gracia de Dios. Entonces, ¿qué podemos ver de entrada? Que cuando me llegan circunstancias confusas, que cuando me llegan situaciones inesperadas, yo no puedo así rápidamente desecharlas y decir: esto no proviene de Dios, porque muy probablemente provenga de Dios. Amén. Quiero que hagamos un paralelismo con otro grupo de gente del pasado, aunque esta gente también es del pasado, más de 2000 años, con otra gente más atrás que también sufrió exactamente lo mismo. Fueron retirados de su patria. Y también Dios les da un consejo. Quiero que vayan a Jeremías, para que vean cómo Dios es consistente con sus determinaciones. Vayan a Jeremías, una carta que les escribe a aquellos hombres que fueron llevados a la cautividad, aquel grupo de personas. Jeremías capítulo 29, versículo 4. Búsquenlo, por favor. ¿Lo tienen? Fíjense, dice la carta, bueno, el encabezado dice: carta de Jeremías a los cautivos. Amén. Ya no está diciendo a qué grupo de personas, a unos muy parecidos a los que le escribió Pedro. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los cautivos que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Quién fue el que orquestó, hermano, este exilio? Jehová, porque él dice: yo los hice transportar. No fueron las circunstancias, no fue Nabucodonosor, fui yo el que tomé la decisión, porque tengo algo que hacer con ustedes. ¿Amén, hermano? Más que castigarlos, tengo que lavarles el corazón, porque ustedes se han olvidado de mí. Y cuando yo los haga volver, aunque me tarde lo que me tarde, que nosotros sabemos por palabra de Jehová también que iban a ser 70 años, aunque me tarde lo que me tarde, yo voy a lograr mis propósitos claros y determinantes que tengo para ustedes. Así que yo soy el que los hice transportar a Babilonia. Y les dice, una vez ya estando en Babilonia, ellos ya estaban ahí, hermanos, y les llega esta carta: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed el fruto de ellos. Es como si Dios les empezara a decir: empiecen a vivir de una manera normal. Empiecen a quitarse de sus corazones el temor, la angustia y la confusión. Empiecen a vivir de manera normal. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. ¿Te fijas cómo le está pidiendo que empiecen a vivir de una manera normal? Que se establezcan. Y escucha: dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí y no os disminuyáis. Y escucha el versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Te fijas? Hey, yo te mando para allá a manera de castigo, de operación que voy a hacer en ti. Pero cuando estés ahí, procura la paz de esa ciudad. Porque en la paz de esa ciudad que tú vas a procurar, tú vas a encontrar tu paz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si te fijas que aún a otro grupo de exiliados, de transportados, Dios les está diciendo: hey, ¿quién les dijo a ustedes que ya se acabó todo? ¿Quién les dijo a ustedes que me he olvidado de ustedes? ¿Quién les dijo que todo está perdido? Al contrario, empiecen a casarse, planten viñas, hagan casas, hagan vida normal. Porque yo estoy detrás
de todas las cosas. ¿No es algo maravilloso? Entonces, esto es algo muy parecido a lo que Dios, usando a Pedro, les va a escribir a este otro grupo de expatriados, como Dios en este momento utilizó a Jeremías para escribirles esta carta. Amén. Entonces yo quiero que vean 4 cosas que el Espíritu Santo pone en la mente de Pedro para ayudarles a este grupo de expatriados, y gloria a Dios que también a nosotros, para cuando la confusión llegue a nuestras vidas. ¿Sí llega, hermanos, o no llega? Sí llega, dice la hermana, con su expresión me dice todo. Dice, claro que llega la confusión a nuestras vidas. Llega la confusión a nuestras vidas, por lo tanto esta palabra debe ser útil para nosotros. Hay 4 cosas que yo quiero que veamos en Pedro. Quizás no lo vamos a alcanzar a profundizar todas, pero al menos a nivel general sí las vamos a ver. Pedro, en esa inspiración que le da el Espíritu Santo, él dice, ya sé lo que voy a hacer. Y él dice, primero les voy a hacer un recordatorio. Fíjate, un recordatorio. Después, una motivación. Tercero, un llamado. Y cuarto, una responsabilidad. Y lo voy a volver a repetir. Amén. Fíjate lo que Pedro les va a escribir. Primero les va a escribir un recordatorio. Después les va a escribir una motivación. En tercer lugar, un llamado. Y en cuarto lugar, una responsabilidad. Y con eso Pedro va a contribuir en gran manera a responder nosotros la pregunta que estamos haciendo: ¿qué hago en medio de la confusión? Amén. Así que vayamos a Primera de Pedro. ¿Qué dijimos que es lo primero que él va a hacer? Un recordatorio. Fíjense bien, porque Pedro se los está imaginando como unos cristianos que ya fueron lavados por la sangre de Cristo, que ya fueron redimidos, pero sin embargo, por la confusión que ha llegado, unos cristianos totalmente como la mar alborotada, inquietados, para acá y para allá. Y lo primero que Pedro quiere es, hermanos, así no vamos a lograr nada. Lo primero que necesitamos es tranquilizar las aguas. Es lo primero que tenemos que hacer, porque si nosotros, ¿qué ocurre cuando tomamos decisiones intranquilos? ¿No seguros? Son malas decisiones, porque las tomamos prematuramente y no bien pensadas. Y Pedro sabe esto. Entonces Pedro lo primero que quiere hacer con las primeras 2 cosas que yo te digo, tanto con el recordatorio y con la motivación, él quiere primeramente, primero vamos a calmarnos. Y luego después ya les digo qué hacemos, dice Pedro. Pero la primera parte, que consta de 2, primero vamos a calmarnos. Fíjate lo que dice el recordatorio. Ve el versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Lo primero que yo, Pedro, quiero que ustedes sepan, todos los que están expatriados, confusos y que no saben cómo recuperar lo que tenían antes en Cristo, tranquilidad y paz. Yo primero quiero que ustedes recuerden una cosa, que Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Amén, hermanos. Hermanos, de entre las cosas que les habían arrebatado cuando los corrieron, fueron sus esperanzas. Porque si ellos tenían sueños en su tierra donde estaban, esperanzas, ver crecer a sus hijos, o si algunos expatriados estaban comprometidos en un matrimonio que futuro lo tenían cerca, pues ahora todo eso se fue. Y lo primero que Pedro les dice es, quiero que ustedes recuerden que Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Amén, hermanos. Si te fijas cómo les está haciendo un recordatorio, no les está comunicando algo nuevo, les está compartiendo algo que en su intranquilidad ellos no están tomando en cuenta. Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Y luego dice el versículo 4, para una herencia incorruptible. De entre las cosas que a ellos les estaban afectando su tranquilidad, es que habían perdido su patrimonio, sus casas, su patria, su negocio, su capital. ¿Estamos de acuerdo? Y en medio de esa intranquilidad, ¿sabe lo que Pedro les dice? Hey, tranquilos, porque nosotros hemos sido renacidos para una herencia incorruptible. Y nota las características: incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, mira, aunque te hayan arrebatado lo que te hayan arrebatado de aquí abajo,
No se te olvide, por eso es un recordatorio, no se te olvide que tú fuiste renacido para una esperanza viva en la cual tienes una herencia incorruptible en los cielos. Y nota cómo lo sella. Dice, reservada en los cielos para vosotros, reservada. O sea que si ya está adjudicada, esa nadie te la puede estropear, interponer, robar, expatriar. Nadie te puede expatriar de esa esperanza viva que te ha sido regalada. ¡Wow! Imagínate tú como expatriado y confuso que empiezas a leer esta carta y dices, amén. Eso es cierto, yo recuerdo que es eso, aunque me sigue doliendo lo mismo, lo que me está doliendo, pero esto que Pedro dice es cierto. Yo fui renacido para una esperanza viva, amén. Una esperanza viva en la cual tengo una herencia reservada a mi nombre en los cielos, inalcanzable, que nadie me la puede quitar. Entonces Pedro está haciendo el trabajo bien, está empezando por un recordatorio. Hey, hermano, tranquilícese un poco y traigan a la memoria lo que a ustedes les fue adjudicado. ¿Estamos de acuerdo? Pero no solo eso, les recuerda en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque en esa expatriación, en ese correrles de su patria, pues claro que el temor empezó a acompañarles. Dentro de las pocas maletas que se llevaron, se las llevaron cargadas de temor. Temor al día de mañana. Temor a una patria diferente, a un gobierno diferente, a un lenguaje diferente, a unas condiciones económicas diferentes. Claro, de eso sus maletas iban cargadas de temor. Pero Pedro dice, no se les olvide que sois guardados por el poder de Dios. O sea, todo el tiempo nosotros los creyentes estamos siendo guardados. ¿Por qué cosa? Por el poder de Dios. ¿No es maravilloso, hermano? Entonces, si te fijas cómo Pedro, al recordarles las cosas que ya previamente ellos sabían y habían recibido, Pedro empieza a aquietar esa confusión. Hermano, solamente es cuestión de que empecemos a echar memoria al pasado, lo que hemos recibido. Fuimos renacidos, tenemos una herencia y todo el tiempo estamos siendo guardados, ni más ni menos que por el poder de Dios. Oh, es maravilloso, ¿no? Yo creo que ese recordatorio debió de haber estado produciendo una tranquilidad en estos expatriados, como debiera hacerlo en nosotros cuando estamos confusos. Amén, hermano. Así que ahí tienes una buena guía. Pero no solamente eso. Aleluya. Fíjate lo que le sigue diciendo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Él les recuerda el gozo de su salvación. Él les recuerda el gozo del perdón de sus pecados. El gozo de la gracia de Dios. ¿Por qué le llamo de la gracia de Dios? ¿Por qué? Porque no fue por merecimiento. Como para que tú pudieras en tu corazón decir, bueno, pues es que Dios vio esto bueno en mí y por eso me... No. Él te llamó a pesar de ti. A pesar de ti. Te llamó. Amén, hermano. Por eso Pedro le está diciendo, en lo cual vosotros os alegráis. Le está recordando el gozo de su salvación. Y dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén, hermanos. Amén. Quiero seguir un poquito más adelante. Versículo 8. En el versículo 7 está hablando de Jesucristo y dice en el 8, a quien amáis sin haberle visto. Y escucha bien y presta mucha atención. No quiero que se te pase, no quiero que no comprendas esta parte. Fíjate, hablando de Jesucristo, en el versículo 7 él dice, a quien amáis sin haberle visto. ¿Tú le has visto, hermano? No, porque por la fe es como nosotros fuimos alcanzados, estamos de acuerdo, sin verlo. Gloria a Dios por eso. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué hace falta para que nuestra vida esté superdotada y supercargada de ese gozo glorioso inefable? ¿Qué hace falta?
Bien sencillo, te voy a decir que ahí lo dice en el versículo 8, en quien creyendo. O sea, una vez que tú crees en Él, una vez que tú estás convencido de quién es Él, en automático tu vida es recargada de un gozo inefable. ¿Por qué? Porque Él es el vencedor de la muerte. Porque Él es el vencedor del diablo. Porque Él es el vencedor de todo obstáculo. Entonces, cuando tú estás convencido de quién es Él, quién es Jesucristo, en automático tu vida es sobrecargada de un gozo, como lo dice aquí, inefable, que ni siquiera se puede describir con palabras, de tan glorioso que es eso en el corazón, cuando tú sabes quién es Jesucristo. Entonces, Pedro les ha estado recordando estas bendiciones de la gracia de Dios que previamente ellos ya han recibido el día de su conversión, el día que oyeron el Evangelio, el día que el Espíritu Santo los selló. ¿Qué dirían estos hermanos expatriados? Sí, pero ¿qué dirían al escuchar este recordatorio de Pedro? Sin duda alguna, ellos dirían un gran amén. Eso es cierto, amén, sí es cierto. Eso que Pedro nos está escribiendo no es algo nuevo, es algo que ya hemos recibido y que nadie nos puede arrancar. ¿No es maravilloso, no? Entonces, esa confusión de a poco empieza a disiparse. Ahora, quiero pasar al segundo punto. Después de hacerles un recordatorio, Él también les hace, ¿qué dijimos? Una motivación. Fíjate qué palabras utiliza para motivarles, porque de ahí en adelante cambia totalmente de recordarles algo a motivarles en algo. Escucha bien lo que dice el versículo 10. Los profetas que profetizaron, ¿qué tienen que ver los profetas, hermanos? Si no ha hablado nada de profetas en lo anterior, nada. Por eso digo que ya está cambiando de tema. Fíjate, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, esa que en el capítulo 5 les estoy diciendo que ustedes están en ella, aunque tal vez no les sepa ese sabor de la gracia de Dios, pero esa gracia que fue profetizada anteriormente, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Vamos ¿cómo te diré? A desplegar este texto, hermano. Vamos a imaginarnos, vamos a desplegarlo. Fíjate, dice, hermanos, no se les olvide una cosa. En el tiempo anterior, los profetas que Dios levantó, un Jeremías, un Daniel, un Isaías, un Malaquías, todos y cada uno, un Joel, de los profetas del Antiguo Testamento, cuando les fue revelada esta gracia, y fíjate cómo dice, destinada a vosotros. Esta gracia de la cual ahora ustedes están disfrutando, que es la salvación y el perdón de sus pecados, que ya en el Antiguo Testamento les era anunciada a ellos, cuando ellos la profetizaron, fíjate el sabor que les quedaba. Dice que ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Por qué? Porque para ellos no les era totalmente claro. Ellos profetizaban de cosas que en su momento no entendían tan claramente como las entendemos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no habían visto al Señor Jesucristo, que era de quien profetizaban. Por lo tanto, para los que estamos de este lado de la cruz, cuando los eventos de esta gracia ya se cumplieron, nos es más fácil comprender lo que los profetas habían escrito, que incluso para ellos mismos no tenían ni idea tenían ellos. Por ejemplo, cuando David escribió en el Salmo que dice, horadaron mis pies y mis manos. ¿Tú crees que David estaba con claridad, sabedor de que al Mesías le iban a colgar en un madero, traspasándole con clavos sus manos? Él no lo sabía. Por eso dice que estos profetas que les fue revelada esta gracia, tenían el deseo de saber más diligentemente acerca de esta salvación. Y les fue dada una respuesta. Fíjate lo que dice el versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el que les hacía profetizar. Pero ellos, dice, ¿qué persona y qué tiempo? O sea, ellos cuchicheaban, curioseaban, ellos indagaban en profetas anteriores, en oraciones, en su mente trataban de armar este rompecabezas y entenderlo. Una cosa les quedaba clara,
que la gracia que vendría traída por una persona. O sea, iba a llegar por medio de un varón, de un hombre. Por eso si te fijas, ellos no tenían duda, ¿cómo será esto que no? No, ellos sabían que iba a ser a través de un hombre. ¿Estamos de acuerdo? Y es muy sencillo, ahora que estamos de este lado. Acuérdate que desde Génesis, Moisés cuando escribió Génesis y habló de Jesucristo en la caída, él dijo que sería descendiente de una mujer. O sea, iba a ser un ser humano, iba a ser un varón que le iba a herir en la cabeza. Entonces, ellos no lo entendían completamente, pero el Espíritu, como dice aquí, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, les daba pequeñas luces, pequeñas palpitaciones de esta revelación que ahora nosotros somos privilegiados. Amén. Pero fíjate lo que sigue diciendo. Ellos escudriñaban qué persona y sobre todo en qué tiempo. ¿Será en mi tiempo? Decía Daniel. ¿Será en mi tiempo? Decía Jeremías. ¿Será en el mío? Decía Isaías. Quisiera que fuera en el mío para poder ver a ese personaje el cual estoy escribiendo. Imagínate, hermano, la sensación de Isaías, que es el profeta que más escribió mesiánicamente. Imagínate cuando él escribe el Isaías 52 y 53, cuando habla totalmente de los sufrimientos del Mesías, tan claro como en la crucifixión, y que él termina, y él lo que escribió, inspirado y revelado por Dios. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿En quién caben estas características? ¿Lo veré? Y fíjate la respuesta. Dice, no solamente en qué persona y en qué tiempo ocurriría esto. Dice, sino que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Por eso ellos estaban tan interesados, porque así como el Espíritu les daba a entender que este personaje sería un personaje sufriente, también les daba a entender que después de este sufrimiento vendrían glorias. Amén. Glorias inmensurables, hermano. Glorias maravillosas que no se habían visto en sus tiempos. Y eso el Espíritu de Cristo que estaba en ellos se los hacía sentir. Por eso ellos decían, oh, cómo quisiera yo enterarme claramente de esto que estoy escribiendo. Y ve la respuesta que se les dio. A todos estos profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea, a todos ellos que tenían no solo curiosidad, sino esta hambre, esta sed de que les fuera revelado el misterio claramente y de deleitarse en él, les fue revelado por parte de Dios a través del Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Tranquilos, que no es para ustedes. Oh, imagínate. Imagínate, es como si tú estuvieras construyendo una casa, la mejor de la colonia, pero te fuera revelado que no es para ti, que es para tus bisnietos. Es para tus bisnietos. Esto le ocurrió a Moisés. Claramente le ocurrió a Moisés cuando el Señor le puso en el monte y le dijo, mira, observa todo, pero no vas a pasar. ¡Wow! ¿Amén? Así estaban los profetas, querían saber, pero no supieron. ¿Y por qué le llamo yo una motivación? Porque Pedro les quiere decir, miren, muchos otros daban su vida en su tiempo por estar en sus zapatos, aunque eso llevara a este sufrimiento que ahora ustedes están sufriendo y que les ha tomado por sorpresa y que los tiene confusos y bajo el riesgo de tirar la toalla, de renunciar. Oh, no pueden renunciar porque hay muchos otros que desearon estos tiempos y se les fue revelado y se aplacaron porque entendieron que no era para ellos. Imagínate el mismo ejemplo. Tú estás construyendo una casa y te es revelado de parte de Dios que no va a ser para ti, va a ser para tus bisnietos. Y luego te das tú cuenta que tus bisnietos dicen, ni la quiero, la voy a vender, la voy a malbaratar. Oye, y todo lo que me costó a mí, todo lo que yo deseaba un día estar en esa casa y disfrutarla, tú lo estás mandando a la basura. No lo valoras. Por eso Pedro le estaba diciendo a ellos. ¿Qué quería hacer con eso? Quería motivarlos.
Quería que ellos se enamoraran de la gracia en la que estaban, aunque en ese momento esa gracia les supiera a dolor. Pero seguía siendo la gracia de Dios. Esa gracia que otros desearon ver. Esa gracia que otros le decían, Señor, ¿estaré yo ahí presente? No, tú no vas a estar. Esta es para 500 años después o para 1000 años después. ¿Cómo te imaginas a los profetas muriendo? ¿Tristes? ¿Agüitados? No, pues no lo vi. No, hermano, no morían así. Porque también les era revelado, no lo vas a ver ahora, pero lo vas a ver después. Un día lo vas a ver. Nada más quisiera que imaginaran. En el Seol, que era el lugar de los muertos. ¿Estamos de acuerdo? En el Seol. Ahí estaba Moisés, ahí estaba Abraham, ahí estaba David, ahí estaba Jacob, ahí estaba Isaías. El único que no estaba, ¿quién era? Elías. ¿Por qué no estaba Elías? ¿No lo invitaron? Porque Elías no murió. Acuérdese que Elías Dios se lo llevó, por lo tanto él no pasó al lugar de los muertos. ¿Verdad? Entonces imagínense todos ellos ahí en el Seol. Y un buen día, después de mucho tiempo estar ahí, de repente al Seol llega una luz impresionante. ¿Cuál luz? La luz de Jesucristo cuando Él murió y su alma fue al Seol. Porque eso sí ocurrió. Dice la Escritura, ¿por qué no dejarás mi alma en el Seol? O sea, sí fue su alma al Seol, al lugar donde estaban todas las demás almas de los santos. ¿Estamos de acuerdo? Imagínate ahí en el Seol, hermano, todos esos santos que murieron sin haberle visto, y para ellos llega su gloria de verlo. Este es, yo soy el que ustedes profetizaron. Wow, hermano. Gloria a su nombre, hermano. Y lo vieron. Y están con Él. Eso es lo mejor. Están con Él. Desde ese momento están con Él. Maravilloso, hermano. Con todo esto, dime, ¿no es digno de que en medio de tu confusión tú le digas, Señor, para tu gloria? La voy a vivir para tu gloria, aunque en esta confusión no entiendo nada, me quiero rendir, pero para tu gloria, porque otros, en otro tiempo, tanto añoraron estar en mis zapatos. Y no solo eso, porque no termina ahí el texto. Fíjate cómo Él los quiere seguir motivando. Y no les está vendiendo humo, los está motivando con la verdad. Amén. Fíjate lo que dice. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo. Y escucha, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por si no te bastara que generaciones atrás de santos, de creyentes, de profetas, quisieron ver los días estos de la redención, del perdón de pecados. Por si eso no te basta, pero dice, estas cosas las anhelan mirar los ángeles. Los ángeles desearían sentir qué se siente la redención. Y si no, pregúntaselo a Satanás. Pregúntaselo a Satanás y a todos sus demonios, que para ellos no hay oportunidad para la redención. Y su máximo coraje es que Él pecó y nosotros pecamos. Pero a diferencia de ellos, nosotros alcanzamos gracia y misericordia de nuestro Dios para perdonar nuestro pecado y no tener la misma finalidad que Él, estar excluido de su presencia. Eso es una gloria enorme, hermano. ¿Qué es lo que quiere hacer Pedro, hermano? Quiere motivarlos. Por eso te digo, primeramente un recordatorio y después una motivación. ¿Y qué motivación, hermano? De verdad, qué motivación. ¿Cómo sientes tu corazón en este momento, hermano? Cuando Dios está haciendo su obra en ti. Oh, glorioso. No importa que batalle, no importa que sufra, no importa que caiga, no importa que no tenga, no importa que me menosprecien, no importa que me abstenga, no importa. ¿Por qué? Porque lo que yo he recibido, como bien dijeron al principio, en Jesucristo, es glorioso. Es glorioso y nadie me lo puede arrebatar. Me quitaron mi casa, dirían los expatriados después de leer esta porción. Me quitaron mi casa, mis terrenos, mi trabajo, pero mi salvación no pueden. Mi gozo no pueden.
mi seguridad no pueden, mi fe no pueden. A su nombre gloria. Amén, hermano. ¿Te fijas? Yo estoy seguro, no es la capacidad de Pedro la que está haciendo esto. Es el Espíritu que le está utilizando para que escriba de esta manera, para animar a toda una población de expatriados que estaban en el mismo sentir. Entonces, primero, ¿qué hizo, hermanos? Primero un recordatorio, después una motivación, y luego, ¿qué dijimos? Un llamado. Un llamado. Y dijimos que eran 4 cosas. Las primeras 2 era para, quietos, tranquilos, ordénense. Y una vez que lo logra, que ya tiene su atención y su tranquilidad, entonces los va a redireccionar. O sea, lo primero es para que no sigan cayendo más, los detengo. Y lo segundo es para que se levanten, ¿qué hay que hacer? Se enderecen. Ahora vamos a ver un llamado. Y fíjate cómo tan lo tiene claro Pedro, que en el versículo 13 dice, por tanto. ¿Te fijas? ¿Por qué dice por tanto? O sea, en vista de lo que ya les hablé, de lo que ya les dije, ahora ustedes, en función de eso, esto es lo que yo los llamo a hacer. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pero mira lo primero que dice, por tanto, ceñid los lomos de ¿qué cosa? De vuestro entendimiento, o sea, de tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque están pensando mal. Porque están pensando que si esto ocurrió porque Dios se quedó dormido. O si esto ocurrió porque Dios les está castigando. O que si esto ocurrió porque Dios no les ama. Así que lo primero que quiero que hagan es ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Fájense para que al fajarse entiendan que no es ni un descuido de Dios, ni un desamor de Dios, sino que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas, aunque tu mente te diga lo contrario. Por eso cíñanse los lomos de su entendimiento. O sea, esto no ocurre por las razones que tu pensamiento te está diciendo que está ocurriendo. ¿O no nos pasa eso, mis hermanos? Cuando estamos en medio de la confusión, ¿en qué me equivoqué, Señor? ¿Qué pecado cometí, Señor? Así sentía Job, hermano. Cuando calamidad tras calamidad tras calamidad, y no solo él, sus amigos le decían, Job, pues ¿qué habrás hecho, Job? Porque a los justos no les va como te está yendo a ti. Amén, hermano. Y no sabían que era un procedimiento que Dios había permitido para resaltar más todavía a Job, porque termina Job diciendo, de oídas te había oído, pero ahora, ¿y qué quiere decir en ese pero ahora? En todo el proceso que he vivido, pero ahora mis ojos te ven. Amén, hermano. Y tan claro es que dicen después que a Job se le duplicó todo lo que él tenía. ¿Por qué? Porque era bendición de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén, hermano. Es que la gran diferencia, mis amados hermanos, es que Dios no tiene un reloj y nosotros sí. Nosotros vemos el avanzar de las manecillas y cada vez que la manecilla avanza me siento más olvidado de Dios. Y Dios dice, es que no funcionamos igual porque yo no tengo reloj. Yo puedo obrar ahora o puedo obrar más adelante y para mí sigue siendo lo mismo. Todo estaba bajo mi control. Amén, hermanos. Entonces una vez que ya les recordó algo, una vez que ya los motivó, ahora Pedro va a hacer un llamado. Lo primero que quiero que hagan es de su mente. Fájense los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, estén tranquilos, dejen las lágrimas, eso es ser sobrios. Dejen la queja, dejen la murmuración, sean sobrios. Los quiero sobrios, o sea, no afectados por todo lo de alrededor que pueda ponerte en un estado fuera de ti. Eso es estar sobrios. Así que los quiero sobrios y esperando por completo en la gracia. ¿Te fijas cómo se menciona la gracia? Porque todo es hecho por la gracia de Dios. Así que esperad por completo en la gracia que se os traerá a tiempo futuro cuando Jesucristo sea manifestado. Y sigue haciendo el llamado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías,
sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ese es el llamado. Hermanos, vivan de una manera santa. Porque si ustedes continúan con la confusión y la decepción, probablemente a los lugares donde han ido, ustedes van a incurrir en pecado. ¿Por qué? Porque están decepcionados de la obra de Dios, porque se sienten olvidados. Y entonces el pecado tendrá más lugar en sus vidas. ¿O no, mis hermanos? Cuando la persona está débil anímicamente, espiritualmente, moralmente, el pecado parece que se fortalece más y es más tentador. Por eso Él hace un llamado a la santidad, a la cual no es nueva para ellos. Ellos ya venían con ese llamado anterior, pero ¿cómo llamarles? Expatriación, correrlos de su lugar, les afectó y pudieran verse envueltos o tentados a vivir una vida como caiga. Pues al cabo ya perdí todo, y vivir una vida como caiga, y eso no es agradable ante Dios. Y ahora Él sigue diciendo en ese llamado: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, le está diciendo, ustedes no tienen por qué verse afectados en nada, en ninguna área de su manera cristiana de vivir. Lo único que ha ocurrido es que se han trasladado del lugar, porque Dios sigue siendo el mismo, porque las bendiciones de Dios siguen siendo las mismas, ustedes siguen siendo los mismos. Sigan viviendo de una manera santa. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, escuchen, otro recordatorio, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que yo apelo a ustedes, es un llamado, estoy apelando a ustedes, a que con este recuerdo que les estoy trayendo a la memoria, ustedes vivan dignamente, aunque están expatriados, pero que sean expatriados dignos. Amén. Porque Cristo está con nosotros. Que no haya afectación. Así que, si tú estás pasando por un divorcio, por una separación, por una pérdida de trabajo, por lo que tú quieras que sea tu motivación para estar confundido, la palabra de usted ahí, tranquilo, que tú sigues siendo el mismo hijo mío, dice Dios. Tú sigues gozando de mis mismos beneficios. Así que mantente firme en el llamado que yo he hecho a tu vida. Te saqué de donde estabas para este propósito, continúa en este propósito. Amén. Nada ha cambiado, yo sigo siendo tu Dios, yo sigo estando a tu lado, mi espíritu sigue estando junto a ti, en ti, mi palabra sigue siendo tu ley. Así que nada ha cambiado. Yo quiero que sigas manteniéndote en santidad, firme. Amén. Porque ese es mi llamado hacia tu persona. Eso no cambia. Amén. Dice, la última de las cosas que yo te mencioné que Él hace. Él ya hizo un recordatorio, una motivación, ya hizo un llamado y ahora les va a hacer una responsabilidad, una responsiva. Amén. Todos sabemos que cuando la persona cristiana está desocupada, está ociosa, es cuando más también el enemigo se acerca a tentarle. Por eso Él les va a responsabilizar de algunas cosas para que no den lugar al diablo. Dice, desechando pues, ahí está otra vez el pues, a consecuencia de lo que vengo diciendo. Desechando pues toda malicia y todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La responsiva que Pedro dice es, hey, desechen lo que no es agradable y esos huecos que ustedes van a dejar vacíos, llénenlos con la palabra de Dios, que es la leche espiritual no adulterada. Ahí Pedro la está comparando, ¿estamos de acuerdo? Pero a grandes rasgos eso es lo que está diciendo. Desechen lo que a su vida no le está trayendo ni gozo ni edificación, y ese hueco que quede vacío, llénenlo con la palabra de Dios.
¿Te fijas que es una responsiva? Ahora ya le está dando indicaciones para que ellos las cumplan. Ya no es de que si estás bien anímicamente o no, no, ya es una responsiva sobre tu vida. Cuando alguien te encarga algo, ya no es de que tú digas, pues es que, mira, no me sentía muy motivado para llevarlo a cabo. No, ya era una responsabilidad y es lo que está haciendo para mantenerlos ocupados. Dice también el versículo 2, acercaos a Él, piedra viva. En todo tiempo Él te está diciendo, tú acércate. Tú tienes que estar cercano a tu Dios. Quiero leer otros versículos más adelante dentro de esa misma parte, la responsiva. Fíjate, versículo 13. 13. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Por qué les dice esto? Dentro de la parte responsiva. Bueno, porque tú tienes que recordar el contexto. Ellos están marchándose de su territorio y están llegando a otros territorios, donde hay otros gobernantes, donde hay otras leyes, donde hay otros reyes. Él está diciendo, ustedes lleguen ahí y sujétense. ¿Estamos de acuerdo? Como le dijo Jeremías a los expatriados de su tiempo, a la ciudad que fueres, procura la paz de ella, porque en su paz encontrarás tu propia paz. Le está diciendo Pedro lo mismo. Yo sé que ustedes van con una mala imagen de los gobiernos, porque fue un gobierno el que los expatrió. Pero yo quiero que en Cristo ustedes se sujeten a estos gobiernos, a estos reyes, a estas autoridades. ¿Para qué? Para que ante ellos, que conocen que ustedes son unos expatriados, ustedes tengan un buen testimonio. Y al tener un buen testimonio, al que le den la gloria, sea a Cristo el que los llamó. Amén. Entonces, ¿sí te fijas cómo lo está responsabilizando a pesar de lo que están viviendo? Entonces, no hay excusa, hermano. No hay excusa para que lo que tú estás viviendo, que te mete a confusión, te haga dejar de ser cristiano. ¿Vieras cuánta tristeza me da cuando oigo comentarios, o aquí mismo los hemos escuchado? Es que tengo una vecina o una prima que antes era cristiana. ¿Cómo que antes era cristiana? Sí, es que antes era cristiana, pero ya no es. ¿Eso cómo puede ocurrir? O sea que el convertimiento que ocurre cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, entonces se revierte también. Ese no se puede hacer. Pero es mucha tristeza que es que antes tal era cristiano, pero ahora no es. ¿Y mañana? Pues a lo mejor vuelve a ser. Como si fuera un quita y pone. No es así, hermano. Por eso Pedro le está diciendo, yo le responsabilizo que al lugar donde hayan ido, sigan comportándose con su nueva naturaleza. Ustedes son cristianos, sujétense a esas leyes, a donde vayan. Y lo hace todavía en un contexto todavía más personal. Fíjate lo que dice el versículo 17. El 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, claro. Porque cuando vayas, aunque eres expatriado, tú vas a buscar trabajo. Bueno, ¿sabes qué? Sujétate con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Te fijas cómo lo está responsabilizando? Y otra vez la cara de mi hermana me lo dice todo. Porque otra vez su cara fue, esto es difícil, ¿sí? Esto es difícil, yo lo sé, pero no deja de ser la voluntad de Dios. No deja de ser la gracia de Dios en la cual estamos. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Si te fijas cómo Pedro ha pasado y ya a una audiencia que la encontró toda inquieta, confusa, primero la tranquilizó con un recordatorio, después la motivó, después le mostró un llamado a cómo es la vida que tiene que vivir y ahora la está responsabilizando. ¿Para qué? Para que se mantenga bien ocupada en las cosas agradables delante. Eso es la respuesta, hermano, también a nuestras confusiones. Cuando no sé cómo actuar, acuérdate de lo que ha sido hecho en ti. Pablo le decía a Timoteo, echa mano de la vida eterna. O sea, acuérdate de lo que recibiste. Timoteo, cuando te sientas medio cobarde, porque es lo que parece que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿por qué te intimidas? Cuando te sientas así, echa mano de la vida eterna, o sea, de lo que un día tú recibiste, y tráelo a tu realidad para que lo compares con lo que estás viviendo. Va a tener más peso lo que Dios te regaló.
Amén. Y todo el resto de los siguientes versículos, en diferentes puntos, él los sigue responsabilizando, les sigue dando responsabilidades. ¿Para qué? Para que ellos se mantengan ocupados y se mantengan firmes delante de Dios. Voy a terminar. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal. ¿Por qué crees que les dice esto en específico a este auditorio? No devolviendo mal por mal. ¿Por qué? Porque ellos acaban de recibir mal. Y por lo tanto, como Pedro y nosotros conocemos que el corazón del hombre es engañoso, ¿qué es lo normal, hermano, cuando uno recibe mal? Pagar igual. ¿Estamos de acuerdo? Pagar igual. Y eso es muy normal del no transformado. Es muy normal del no transformado. Pero en el transformado debe ocurrir de manera diferente. Por eso se los recuerda. Hay cuenta que Pedro les dice, miren, no me quiero despedir de la carta sin decirles, no paguen mal por mal. Sé que el mal ya lo recibieron al ser expatriados, pero no vayan con un corazón amargado y resentido por la vida, no buscando quién se las hizo, sino quién se las paga. Porque nosotros los cristianos no somos así, no pagando mal por mal. Escucha por qué, porque me interesa mucho que te quede claro el por qué, no nada más porque Pedro lo dice. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo y sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Te fijas cómo termina? Como empezó, no pagues mal por mal, porque al final de cuentas el rostro del Señor está sobre los que hacen el mal. Hermano, ¿y el que me hicieron a mí? Pues bien fácil, fíjate, te lo vuelvo a leer, porque el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen el mal. El mal que te hicieron a ti, deja que Dios lo cobre. Deja que Dios lo cobre, no quieras tú cobrarlo. Limítate a no ser como ellos, porque si eres como ellos, entonces también el Señor estará en contra de ti. Por eso dice, no pagues mal por mal. Y a este auditorio, que es un auditorio que acaba de recibir un mal muy dañino hacia sus vidas, fueron expatriados. Amén, hermanos. Entonces te fijas cómo cobra sentido estas responsabilidades que Él les está adjudicando a cada uno de ellos. Y no para frustrarlos, sino al contrario, para cuidarles el alma. Así es nuestro Dios. Por eso en medio de esa desesperación, cuando Pedro se da cuenta lo que está ocurriendo con los expatriados, con cómo están viviendo, él empieza a pensar, ¿cómo les ayudo? ¿Qué les escribo? Señor, ayúdame. Y el Señor le responde. Y empieza él en su mente, inspirado por el Espíritu Santo, de esta manera les voy a ayudar, les voy a recordar lo que han recibido, porque parece que se les ha olvidado, como a nosotros también parece muchas veces que nos olvida. Y luego les voy a dar algo que les anime, y esa sección fue gloriosa, cuando tú estás viviendo lo que otros quisieron vivir, y no les fue concedido. Los ángeles mismos desearían lo que tú tienes, y no les fue concedido, como para que tú y yo lo minimicemos por esta situación adversa que nos ha llegado. Amén. Entonces voy a terminar con estos otros dos versículos. Fíjate lo que dice el 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Te fijas, hermano, cómo toda la carta va englobada y direccionada al padecimiento que ellos están viviendo? Solo que visto desde los ojos de Pedro, porque desde los ojos de los expatriados todo era calamidad, dolor y todo perdido. Dice Pedro, no. Eso sería cierto si nuestro Dios dejara de ser Dios, pero nuestro Dios sigue teniendo el mando
de todas las cosas. Y se lo recuerda de una manera impresionante y efectiva. Yo mismo quiero, cuando esté en días de confusión, yo quiero venir a esta palabra, a toda esta carta, y ser revitalizado por la forma en que Pedro les escribió. Amén. Ahora podemos comprender nuevamente cuando dice Pedro, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando y testificando que esto que estás viviendo, esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estás. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Así que, hermano, esto que tú estás viviendo, esto que te tomó por sorpresa, esto que no comprendes, esto que no cuadra con tu perspectiva, no te sorprenda, porque esta es la gracia de Dios en la cual estás tú viviendo. Amén. Así que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Dios quiera que puedas tomar consejo de cómo obrar cuando la confusión te haga pensar, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué sigue? Bueno, Pedro nos da un excelente consejo en toda la primera carta. Amén.